El siguiente es un audio real. 911, ¿cuál es su emergencia? Hay un accidente gravísimo, por favor. Dos camiones se aplastaron a un carro pequeño. Manden urgente una ambulancia. Nuestros evaluadores atienden miles de llamadas reales de emergencia, similares a esta. Tus llamadas falsas afectan su trabajo, lo que te perjudica a ti y a tus seres queridos. Piensa que cada vez que realizas un aviso falso de emergencia, una atención verdadera puede no ser atendida. Sé consciente. Usa bien el 911. ECU, somos todos. Licenia Espinel y Washington Yepes comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El Comité de Operaciones de Emergencia COE confirmó que el número de contagios de coronavirus en el país ascendió a 37 casos este domingo 15 de marzo. Son 9 casos nuevos con relación al último reporte del sábado 14 de marzo. Según el informe del COE nacional, 273 personas se encuentran en el cerco epidemiológico, mientras que 51 personas salieron de la vigilancia sanitaria al cumplir los 14 días de aislamiento obligatorio. El vicepresidente de la República, Otto Sonnenholzner, dispuso la restricción de pasajeros extranjeros. Otra medida adoptada fue la prohibición de eventos en las que haya más de 30 personas. Estas disposiciones son parte de la emergencia sanitaria que fue declarada por el gobierno hace 5 días para evitar la propagación del coronavirus en el país. Nueve minutos, Marcelo Aguilar está con nosotros, epidemiólogo. Ya dialogamos en alguna oportunidad con él y claro, hace falta que nosotros acentuemos nuestra responsabilidad y nuestro nivel de conciencia respecto de la situación que vive el mundo y que obviamente ya está viviendo el Ecuador. La situación se va complicando día tras día, se han tomado medidas, no sabemos si sean las suficientes, acaso las necesarias, pero no sé si las suficientes. Por eso mismo le consultamos al experto y saludándole cordialmente, Marcelo. ¿Qué tal? Buenos días, Qué siempre un gusto estar con la audiencia de Analicemos la Pichincha situación, Universal. Marcelo, por favor. Bueno, lo que podríamos decir, en el Ecuador tenemos 37 casos confirmados. Yo no tengo dudas que el Ministerio de Salud esté diciendo que son 37 casos. Probablemente no hay más porque hay limitaciones para hacer la búsqueda, no hay cantidad de pruebas suficientes. Se han hecho los diagnósticos a personas sintomáticas, son 37, 2 fallecidos, 2 casos graves con pronóstico reservado. Solamente si consideramos que son 5% más o menos de personas que hacen casos graves y mortales, solamente con eso sabemos que hay 400 casos más. ¿Cómo? Es la estimación. Es la estimación de 400 casos solamente con los hospitalizados y los 2 fallecidos. Si consideramos los otros casos, aproximadamente cada caso de coronavirus, después de 8 ciclos, es decir, el caso 0 infecta al caso 1, al caso 2, al caso 3, al cabo de 8 ciclos de transmisión produce 458 casos. De tal modo que este número nos da la estimación de varios centenares de casos, probablemente miles, y racionalmente tenemos que asumir que el coronavirus está circulando de forma comunitaria. ¿Qué significa eso, doctor? Que dejó de ser un caso importado y a partir de ese caso infecta a otras personas más próximas. Las personas más cercanas, sino que salió de ese circuito y está circulando en personas que están aparentemente sanas y en personas que están con síntomas. Entonces, el momento epidemiológico en el Ecuador es de asumir que el virus está circulando en la comunidad. ¿Cuáles comunidades? Las comunidades por donde se han ido detectando los casos. Eso es lo razonable. En esa perspectiva, creo que las medidas que ha tomado el gobierno son adecuadas, son rigurosas y probablemente tendrán que ser más rigurosas dependiendo de cómo se comporte la situación epidemiológica y ahora depende de algunas cuestiones fundamentales. Creo que
los datos que tenemos, la situación amerita a que la sociedad, la comunidad, ponga el hombro observando rigurosamente las medidas que ha dispuesto el gobierno. Yo tengo una preocupación muy grande porque ayer en varias provincias, por ejemplo, se ha reportado el caso de los buses de turismo que estaban circulando desde Los Ríos hasta a Salinas. a Salinas. En Esmeraldas reportaban que ayer era un día festivo y normal en varias playas. Hoy es el momento de tomar las cosas en serio, pero muy en serio, y observar las recomendaciones que nos dé el gobierno. ¿Cuál es el escenario de no ocurrir esto? Tenemos 37 casos registrados, asumimos que hay varios cientos de infectados que ya están circulando. Creo que el peor ejemplo es lo que ocurrió en Italia. En Italia se hizo el anuncio que habían entrado los virus, estaban circulando y la gente lo tomó festivamente. Se suspendió el carnaval de Venecia, pero alrededor de toda Lombardía la gente siguió saliendo a los bares, tomando cerveza, divirtiéndose en los parques. Se produjo la transmisión de los virus entre los jóvenes que fueron a sus casas en donde estaban los adultos mayores, y es una tragedia sin nombre lo que ha ocurrido en Italia. En 2 días 238 muertos. Es una barbaridad, es una mortandad. Han tenido que llegar a situaciones de triaje de guerra. ¿Qué significa esto? Escoger entre los que están mal, cuáles están menos peor para atenderlos. Y a los otros mandarles a la casa. Ese es un triaje de guerra. Es decir, es una situación dramática. ¿A dónde apuntan las medidas restrictivas de este momento? Lo único que se ha probado como efectivo, y especialmente en Corea del Sur, en Taiwán y en la última fase en Wuhan, en China, es el aislamiento social. Porque este es un virus que se transmite incluso con personas que están aparentemente sanas, que no tienen síntomas, pero están infectadas y transmiten la enfermedad. Lo único que ha funcionado es el aislamiento social, la disciplina social para evitar el contacto entre las personas. Entonces, tenemos que ponernos conscientes de eso, tomar con responsabilidad, esto ya no es una amenaza, es una realidad, y tomar las precauciones necesarias con la mayor disciplina, con la mayor seriedad para evitar mayores daños a la sociedad. ¿Cuánto tiempo cree que puede tomar esta fase de la crisis? O sea, el de estar resguardándose en casa, el no salir, el tomar con seriedad estas medidas de restricción de movilización, ¿cuánto tiempo cree que podría demandar esto? En principio, teóricamente, sabemos que estos virus van a tener un periodo de incubación hasta 14 días. Entonces, desde que aparezcan los últimos casos, habrá que calcular 14 días más, de tal modo que esto puede extenderse. No solo 2, sino 3 semanas, 4 semanas, dependiendo del comportamiento epidemiológico y si hay diagnóstico de nuevos casos. Esto podrá extenderse. Ahora, la proyección, no sé si voy a utilizar los términos adecuados. Puede ser geométrica, puede ser exponencial, no sé cómo se califiquen, la proyección de replicación de los casos. Hay 2 escenarios en eso. Cuando se toman medidas de restricción social, se puede reducir la velocidad de dispersión del virus. Pero este es un virus que hace unas epidemias explosivas por exponencial, es decir, se multiplican rápidamente. La característica de este virus es que es altamente transmisible, es altamente contagioso y produce epidemias explosivas. Empieza con pequeño número de casos y luego se dispara, hace una línea de disparo inmenso. Esto ocurrió en Wuhan, ocurrió en Italia. Lo de Italia es el ejemplo más el peor patético. Ejemplo. Y estamos hablando de Italia del norte, estamos hablando de Lombardía, es una de las zonas más desarrolladas del mundo con niveles sanitarios del más alto nivel. ¿Cuál fue el problema ahí? La inobservancia social de las medidas recomendadas. Entonces, cuando usted hemos hablado, el coronavirus tiene aproximadamente una mortalidad de 2% de todos los infectados, de todos los que se detectan infectados.
pero el problema es que produce casos simultáneos. Claro. Produce un número enorme de casos simultáneos. Y cuando ocurre eso, se desbordan los sistemas de salud, no hay camas de terapia intensiva, no hay personal médico que aguante una cantidad simultánea de tantos casos. Las medidas van orientadas a reducir la transmisión y a reducir ese impacto para que los servicios de salud puedan responder de forma adecuada. Ahora, doctor, estamos conversando con el doctor Marcelo Aguilar, es experto, es epidemiólogo. Las medidas ya están anunciadas. Doctor, ¿cómo está el sistema de salud? Muchos han asegurado que a raíz del despido del personal médico, esta situación va un poco a jugar en contra en estos momentos cuando más se necesita este tipo de gente para tratar los casos que se puedan presentar. De hecho, ya estos 37 casos que han sido confirmados. ¿Cómo mira usted? Desde hace tiempo en el Ecuador nosotros hemos hecho un análisis que las áreas de salud pública fueron debilitadas. Se priorizó desarrollar servicios de salud, hospitales, que apuntaron mucho más a la atención de los enfermos. Pero las áreas de prevención y promoción de la salud, las estructuras de salud pública como la vigilancia epidemiológica, los programas de control de enfermedades, los planes de participación social fueron debilitados. Yo tuve la ocasión de participar en el Consejo de Operaciones de Emergencia ayer, presidido por el señor vicepresidente de la República, y expuse esto que estoy comentando. Y que yo vería esta coyuntura de atender una pandemia, que hay que tomar las acciones inmediatas, será una excelente oportunidad para fortalecer esas capacidades de salud pública que se perdieron. Entonces habrá que hacer las dos cosas, actuar de emergencia y fortalecer paralelamente la capacitación de epidemiólogos, la capacitación de personal. Ahora hay formas de hacerlas y de reorientar, de reestructurar un Ministerio de Salud que tenga prioridades en la prevención de salud, en la promoción de salud. Que nos ocupemos lo que manda la Constitución, que es promover la salud y no solo atender a los enfermos. También hay que atender a los enfermos, pero la prioridad es generar la salud. Entonces, a pesar de lo tenso del momento, de la conflictividad social que genera esto, pues también puede ser manejado como una oportunidad para mejorar las cosas que debemos fortalecer. Yo estuve al frente de la pandemia del H1N1 en el año 2009 y cuando nos preparábamos tuvimos que mejorar el sistema de vigilancia epidemiológica, mejoramos las capacidades de laboratorio, se compraron más respiradores y todo el sistema fue fortalecido. Cuando hicimos los análisis posteriores, después de la pandemia, la mortalidad por todas las causas respiratorias se redujo. Entonces, además de todo este conflicto, con esta situación tensa que tenemos, también podemos ver como una oportunidad para mejorar lo que hace falta. Ahora, vayamos a las soluciones que evidentemente el mundo científico está tratando de encontrarlas. Se sabe que hay una medicina cubana que se llama interferón, que funcionó muy bien en China, pero yo noto una suerte de reticencia de la OPS y de la OMS de reconocer de que en efecto ese medicamento puede ayudar, y ayudó a China, y hoy a lo mejor está ayudando a Italia. ¿Por qué se produce ese fenómeno? Bueno, en este momento, especialmente China está ensayando una cantidad enorme de medicamentos. Pero ahí hay un hospital gigantesco que produce justamente muchos de los pacientes que aún están hospitalizados es porque están ensayando terapéuticas. Entre los que conocemos están la cloroquina, la nitazoxanida, los varios antirretrovirales, el interferón, pero hasta ahora no hay evidencia científica que ninguno de esos sea efectivo para el tratamiento. Pero funcionó en alguna medida en China. No, todavía no hay datos suficientes. ¿Cuál es el tema fundamental con esto? Se necesita un número de observaciones importantes, de observaciones sistemáticas, de comparaciones para poder decir que un medicamento funciona o no funciona. Bien. Todavía es muy temprano. Bien. Entonces, todos están en fase experimental.
En consecuencia, no podemos recomendar ningún medicamento en este momento y lo que tenemos es la prevención. No tenemos medicamento, no tenemos vacuna y no tendremos vacuna entre 12 o 18 meses. Y no se podría pensar en un momento dado, digo, como lo hizo China, bueno, utilizar el interferón como un paliativo, digamos, para enfrentar la crisis. El interferón ha sido utilizado como uno de los medicamentos de ensayo. De ensayo, exacto. Pero solamente estos pueden pasar a ser utilizados cuando hay una recomendación, una evidencia científica importante. Quizás uno de los eventos que hemos visto en esta última pandemia es una capacidad de análisis científico extraordinaria, ¿no? Para el 15 de enero teníamos ya publicaciones de las características del virus. Para el 30 de enero había conocimiento epidemiológico de cómo se comportaba el virus. Realmente ha sido extraordinario. Se ha producido ciencia, pero en días, en días. Eso está en relación con la gran capacidad tecnológica que hoy existe de recuperar información, de sistematizar información y de publicar información. Y de reconocer de que la salud, bueno, debe estar alejada de las leyes del mercado, como lo dijo el propio presidente Macron de Francia. Ese es un punto fundamental. Social. Ese es un punto fundamental en este momento. Durante las últimas décadas, los sistemas de salud del mundo y en América Latina, incluso los países que se tomaron la línea progresista, quedaron fascinados por la tecnología. Se dedicaron a construir hospitales, a poner la máxima tecnología posible, a incorporar los nuevos medicamentos, y en eso se van miles y millones de dólares. Y se olvidaron de las cosas más sencillas y básicas, como son las de la salud pública. Está comprobado, por ejemplo, que las dos líneas de mayor impacto en la salud mundial son la vacunación, el agua potable y el alcantarillado. Correcto. De eso nos olvidamos. Y ahora nos hace una falta enorme, porque frente a un virus que se transmite por vía respiratoria, que tenemos todas las evidencias para mostrar que se transmite por vía fecal oral, si tuviéramos agua potable, si tuviéramos alcantarillado, tendríamos poblaciones en menor riesgo. Entonces, este es un llamado en el mundo a retomar a la salud pública como el eje fundamental de la gestión de salud. ¿Qué significa esto? Mirar cuáles son las enfermedades, cuál es el perfil de salud de una población, cuáles son las determinaciones socioeconómicas ligadas con estas y generar sistemas de salud acorde a esos, fortaleciendo los programas de prevención y de promoción. Ese es el gran llamado en el mundo. Correcto. Doctor Aguilar, usted dijo que el virus está, por el análisis que realizó, está ya en circulación. Además de respetar las disposiciones emitidas por el gobierno, de todas las disposiciones que les ha emitido, ¿qué debemos hacer como ciudadanos para prevenir en lo personal, en lo familiar, en nuestros espacios laborales, en nuestros espacios del hogar, para prevenirnos de los contagios, tomando en cuenta que, por ejemplo, artículos como alcohol, como gel antiséptico ya son muy difíciles de conseguir? ¿Cómo hacemos para tener desinfectados nuestros espacios, para desinfectarnos, para evitar contagiarnos? Primero, en lo posible, observar la recomendación: quédese en casa. Quédese en casa. El primer punto. Si es que algo hay que hacer fuera de la casa, que salga una sola persona. Hay que ir al banco, hay que comprar alimentos, hay que ir a la farmacia. Una sola persona. Está mostrado que mientras menos personas se movilicen a la comunidad, menos riesgo tienen de llevar virus a la casa. Una sola persona. Bueno. Los que tenemos que salir a trabajar, los que tienen que movilizarse por situaciones que son inherentes a su vida, cuando lleguen al trabajo o cuando lleguen del trabajo a su casa, lo primero que hagan es lavarse las manos conforme las recomendaciones técnicas, con agua y jabón. Esto no es reemplazado. El gel ayuda donde no hay, el alcohol ayuda donde no hay agua y jabón, pero la mejor es agua y jabón. Use toallas desechables, toallas de papel, cierre el grifo con la toallita con la que se ha lavado las manos y deséchela inmediatamente. Esas medidas son importantes. Hay que tomar especial precaución en donde hay adultos mayores.
y más todavía si hay adultos mayores que tienen enfermedades debilitantes, insuficiencia respiratoria, insuficiencia cardíaca, son diabéticos, ellos son los que tienen especial cuidado, son el grupo prioritario para cuidar. No tocarles, dele abrazos virtuales a la abuelita, salude desde lejos, de preferencia desde más de 2 metros de distancia. El virus desaparece con la temperatura. Con 27 grados ya muere en el ambiente. Puede estar en la ropa unas pocas horas, puede estar... ¿En la ropa? En la ropa. En la ropa, que si es que alguien estornudó en la ropa, puede estar hasta 6 horas. Entonces, si alguien está en esas condiciones, cámbiese de ropa. Si es que hay personas que llegan a cuidar a los adultos mayores, cámbiense de ropa cuando ellos están llegando. Usen una bata, usen un mandil, una ropa distinta de la que vuelven a la casa. Esos temas van a ser fundamentales. Los otros, que es lo que más angustia y congestiona los servicios de salud. ¿Qué hacemos si tenemos síntomas respiratorios? El coronavirus va a producir un cuadro de tos seca, a diferencia de los otros virus que causan goteo nasal. Nos llena de mucosidades la nariz. Esta produce tos seca, fiebre intensa, malestar general y dificultad respiratoria. Esos son síntomas de alarma. En esos casos hay que llamar al 171. Si tiene mucosidad, si está tosiendo, si está estornudando, lo más probable es que sea un resfriado común, que está causado por más de 500 virus. Hay un montón de gente que está ahora con esa misma sintomatología. Y esa es la gente que se angustia. Pero lo que sabemos hoy es que estos síntomas, tos seca, dificultad respiratoria ¿Cómo y es fiebre, una dificultad respiratoria? ¿Cómo se manifiesta una dificultad respiratoria? Lo que tiene la dificultad respiratoria va a generar, respira y siente dolor. Y siente que no está respirando lo suficiente. Claro, es como cuando uno... Le falta el aire. Eso. Le falta el aire. Esa es la descripción más adecuada. Sí, esa es la más Siente que le falta el aire, tiene esa dificultad, puede estar haciendo neumonía. En ese caso, llame al 171, que el Ministerio de Salud cumpla el protocolo que ellos tienen previsto. Y en ese caso, por ejemplo, ya una persona tiene todos estos síntomas, llama al 171, ¿y cuál es ese protocolo? ¿Ellos van a la casa? Tienen un médico, tienen una consulta médica, identifican el caso probable y ellos van a la casa y le movilizan de forma adecuada. ¿Todos los casos que se han detectado deben ser hospitalizados o no necesariamente? No todos. La enfermedad tiene el siguiente perfil. 80% de casos produce casos leves que se recuperan totalmente con reposo, como si fuera un resfriado común. Reposa en cama, toma abundantes líquidos, toma algún analgésico que le recomiende el médico. Claro. No es que uno se va y se toma. No se automedica. Algún medicamento que le alivie, tome líquidos calientes. La recomendación es tome líquidos calientes. El virus no soporta el calor. No soporta el calor cuando está en el cuerpo. Y eso va a ser superado en una semana aproximadamente. 80% de casos. 15% tienen síntomas más fuertes. El tema de la neumonía es lo grave, ¿no? La neumonía son 5%. 15% tienen una enfermedad más severa, más grave, más molestosa, que requiere alguna atención médica, algún medicamento. 5% hacen formas graves. Y la mayor parte de estos son adultos mayores con enfermedades debilitantes. Eso no nos quita responsabilidad, porque no podemos decir son adultos mayores, se mueren los viejos. No, eso no es así. Son nuestros padres, son nuestros abuelos, son gente de nuestra familia, son gente valiosa de nuestra familia. Entonces eso no quita responsabilidad social sobre la protección. Y 2% de todos esos fallecen. Doctor, por ejemplo, si ya tenemos un caso de coronavirus en casa, que ya nos han dispuesto estar en cuarentena domiciliaria, si se lo puede denominar así, ¿cómo actuamos allí los que estamos sanos para cuidar al que tiene coronavirus dentro de casa?
En ese caso, si es que es un adulto mayor, deberá tener la prioridad porque es el de mayor riesgo. Las personas más jóvenes van a desarrollar cuadros más leves, cuadros más llevaderos. Pero en ese caso, el Ministerio de Salud tiene que actuar directamente. Con la persona mayor. Pero si el infectado no es una persona mayor, qué sé yo, un hermano, un esposo, un hijo. Tiene que aislarse. El aislamiento respiratorio consiste en apartarse de las demás personas, utilizar mascarilla. La persona que tiene síntomas respiratorios tiene que usar mascarilla, lavarse frecuentemente de las manos y guardar una distancia de 2 metros con las otras personas. ¿Cómo le atiendo si tengo que guardar distancia de 2 metros? Si le tengo que, con mascarilla. Con mascarilla. En ese caso, sí, con mascarilla, con guantes, con lavado frecuente de manos, con alcohol antiséptico. Y si es que no hay alcohol, agua y jabón es suficiente para hacer ese tipo de cosas. Ahora, como somos lamentablemente indisciplinados, la gente no acata esto de quedarse en casa, de no salir a reuniones que no son necesarias salir. Se podría llegar al extremo en un momento determinado de que se decrete una suerte de toque de queda para impedir que la gente salga. Yo diría que el COE, el gobierno nacional, tienen que evaluar las medidas que han tomado hoy, máximo en 1 o 2 días. Sí, señor. Si las medidas no han dado los efectos suficientes, tienen que radicalizar esas medidas e incluso decretar una cuarentena domiciliaria como se ha hecho en Italia. Que eso significa una cuarentena absoluta. Una cuarentena que la gente no sale, sino solamente a condiciones indispensables. Comprar medicina, comprar esas cosas que son básicas, ¿no? Incluso en algunos sitios puede ser necesaria la militarización de las ciudades para evitar la circulación de personas. Creo que son situaciones extremas, pero que apuntan al bien común. ¿Y eso dependería de que se incrementen los casos para llegar a eso? No necesariamente, sino de una evaluación del cumplimiento de las normas. Si vemos que hay una ciudad, una comunidad, un barrio que no acata las normas que se han indicado, pues hay que tomar medidas más radicales. Claro, peor aún si es que ya el virus está circulando comunitariamente. Hay que asumir que el virus está circulando. Claro, hay que ahí la cosa es grave. Clara. Frente a eso ya no sabemos con quién estamos y a qué nos estamos No sabemos quién puede estar contagiado. Exactamente, cara se ven, virus no alcanzamos. Sí, señor, gracias. Coronavirus no sabemos. No se trata, eso sí aclaramos, de generar pánico, pero se trata de que la gente tome conciencia, eso es lo fundamental, porque también hay el otro extremo, ¿no? Se genera un pánico tan tremendo que sucedió lo que ya sucedió en los días anteriores, pero el cuidado debe ser extremo. Sí, y aquí el doctor Aguilar nos ha dado algunas sugerencias muy importantes que posiblemente muchos desconocíamos y sin duda ha sido muy valioso su aporte, doctor. Muchísimas gracias. Estoy a las órdenes siempre. Bueno, preguntamos, ¿considera que las medidas adoptadas por la emergencia sanitaria son suficientes? No. A ver, el 96%. Sí, el 4%. Y eso también es grave, Marcelo. Es la opinión que tiene la gente, no está confiando en lo que hace el régimen. Ese es un problema. Eso es complicadísimo. Yo creo que el señor vicepresidente de la República ha tomado un liderazgo en el COE. Creo que tiene que haber una sola autoridad, una que dé sola confianza, que transmita medidas que puedan ser cumplidas, que sean claras y que sean ampliamente difundidas, que además tengan mayor intensidad en las zonas que hay mayor riesgo, es decir, donde aparecieron los casos, seguramente el virus está circulando en esas zonas y esas zonas deben tener un tratamiento distinto. Sin duda. Marcelo Aguilar, epidemiólogo, estuvo con nosotros, señoras y señores. Luego de la pausa seguimos con este tema y vamos a dialogar con los familiares de las personas que lamentablemente fallecieron por el COVID-19. Volvemos.